siendo del todo posible, ya que según estos datos, pues en el 2015, alejado de lo que, bueno, en el 2012 tenemos alrededor de 42 muertos maternos por cada 100,000, y en el 2015 pues vemos que no se, según la gráfica, no se va a lograr este cometido, pero pues sí es necesario tomar las medidas, diagnósticos y tratamientos que se necesitan para disminuir estas cantidades. Bueno, aquí se ve en el año 2010 en la gráfica que incluso las hemorragias obstétricas superaron a los problemas hipertensivos como preeclampsia o eclampsia. Entonces, pues, vemos la importancia. Vamos a entrar a la definición de qué son las hemorragias obstétricas de la segunda mitad del embarazo. Bueno, de manera general, se refiere a la hemorragia obstétrica grave como la pérdida sanguínea de origen obstétrico con presencia de algunos de los siguientes criterios. Estos avalados por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde dice que la bulimia disminuye en un 25%, un hematocrito que se presente 10 puntos por debajo de lo normal, ya sabemos que está entre alrededor del 45%, 35-45%, los cambios hemodinámicos propiamente, como taquicardia, hipotensión y los que ya conocemos. Y una pérdida mayor de 150 mililitros por minuto. Ok, regresando a esto, según la guía de práctica clínica, es una de las primeras causas de hemorragia obstétrica, compitiendo también con lo que es la atonía uterina. Algunas fuentes dicen que la atonía uterina es la principal causa y otras fuentes que es la placenta previa. Sin embargo, la placenta previa es de las más importantes que se pueden complicar porque están relacionadas con otras patologías que veremos más adelante, como es el acretismo placentario o la basa previa en el embarazo. Ya veremos más adelante qué significa cada uno de esos. Cualquier duda igual pueden comentar o hacer algún comentario del tema. La hemorragia posparto. Esta, según igual el Colegio Americano, se va a dar por la presencia de sangrado, un aumento del sangrado normal, tanto en parto natural como en cesárea. En el parto natural se va a dar un sangrado mayor a 500 mililitros y en cesárea mayor a 1000 mililitros, con una disminución del hematocrito del 10%. Se va a evaluar que es una hemorragia posparto primaria dentro de las 24 horas después del parto y más adelante se da como una hemorragia posparto secundaria. Y como ya habíamos dicho, entre la atonía uterina y la placenta previa, pues son de las que mayor incidencia tienen. Ahora, hemorragia de la segunda mitad del embarazo se va a dar alrededor de arriba de las 21 semanas por causas obstétricas ya mencionadas. Las más importantes se va a dar lo que es la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinsertada o normoinserta y la ruptura uterina. Esas son las tres más importantes y las más vistas en la clínica. Aparte de estas dos, de manera secundaria también existen unas como el acretismo placentario y la basa previa. Son de las patologías secundarias, pero siguen siendo un poco más frecuentes que otras secundarias. Y estas dos precisamente están relacionadas con la placenta previa. Ahora, hablando, me tocó hablar sobre lo que es la placenta previa y sus dos complicaciones más comunes, que puede ser el acretismo placentario y la basa previa. Ahora, veremos de manera muy general cómo es que se da la implantación del embrión y la creación de la placenta. Si recordamos, después que el embrión se implanta en el endometrio, va a haber una invasión de las células del trofoblasto y sincito trofoblasto hacia el endometrio, causando la desidualización del endometrio, es decir, el aumento de la cantidad de glucógeno, lípidos y la hematización por esta invasión comentada. Se van a dar más adelante la creación de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias, de acuerdo
a cómo están conformadas. Primarias con estos dos tipos de células, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. De manera secundaria, cuando ya hay presencia de mesodermo, y las terciarias cuando hay tejido vascular. Aquí se da un esquema de manera general cómo se da la desidualización del endometrio y cuando ya hay presencia de estructuras vasculares, donde se va a dar el intercambio materno-fetal. Aquí se ven los troncos venosos y de tanto ramas, arterias y venas. Y aquí se ve una imagen más esquemática. Se ve lo que son el corión frondoso y el corión liso. El corión frondoso va a ser donde están las vellosidades coriónicas, y el liso pues va a carecer de estas. Y pues se ve de manera general cómo se da la placentación, y pues nos va a dar una idea de los problemas que puedan surgir, tanto de tipo hemorrágicas como también problemas hipertensivos como la preeclampsia, eclampsia, que tiene que ver con estos mecanismos. En cuanto a definiciones, las anomalías en la inserción placentaria se van a referir al conjunto de anomalías ocasionadas por una inadecuada inserción o invasión placentaria y que se asocia con un incremento notable en la mortalidad del binomio madre-feto. La placenta previa va a ser la placenta que se inserta en el segmento uterino inferior en el tercer trimestre de la gestación y cubre o está próxima al orificio cervical interno. Mencionamos que en el tercer trimestre de la gestación, porque es cuando se puede dar un diagnóstico más seguro, por en el segundo trimestre, a principios o casi al finalizar, pues sí puede haber modificaciones de esta localización placentaria y puede o no que se desarrolle una oclusión del orificio cervical a final del embarazo. Entonces, pues sí, por eso se recomienda hacer las mediciones tanto en el segundo como en el tercer trimestre. Ya lo veremos más adelante. El acretismo placentario va a ser una placenta adherente y se produce cuando la decidua basal penetra dentro y a través del miometro. Recordamos que la decidua se da en el endometrio, pero a veces puede invadir tanto el miometrio o hasta atravesarlo, invadir la serosa e incluso alcanzar otras estructuras adyacentes. Y la base previa va a ser el trayecto de vasos sanguíneos fetales sin la protección habitual de la placenta o del cordón umbilical a través de las membranas fetales, ya sea a nivel del orificio cervical interno, o por debajo de la parte fetal que se aboca a la pelvis, es decir, la estructura que está más cerca del conducto de parto, ya sea presentación cefálica o presentación caudal. En cuanto a la prevención primaria, bueno, se ha visto que se presenta aproximadamente en 1 de cada 200 embarazos. Los factores de riesgo va a ser las cesáreas previas. Entre más cesáreas haya previas de la paciente, aumenta hay un índice creciente de probabilidad que se presente una placenta previa. También interrupción del embarazo, algún antecedente del degrado o algún antecedente también de alguna cirugía uterina como miomas u otros tipos de cirugías. Y también menciona que la inserción de la placenta en el segmento uterino inferior va a oscilar entre 0.33 y el 2.6%. También las pérdidas del embarazo anteriores van a ser factores de riesgo para la inserción anormal de la placenta. Entre otros factores de riesgo va a presentarse el aumento de la paridad, la edad materna. También mencionaba las guías de práctica clínica y Colegio Americano de Ginecología, que se da en mayores de 35 años. Algunas otras bibliografías mencionan que de 40, pero generalmente mayor a 35 años aumenta el riesgo. También el tabaquismo, el uso de cocaína, gestaciones múltiples, es decir, se va a dar más riesgo en un embarazo gemelar o de número mayor que un feto único. Y pues también por razones obvias, el antecedente de una placenta previa. Entonces, si la paciente ha tenido una
placentación anómala anteriormente, pues hay mucha probabilidad que también tenga una en el nuevo embarazo. También mencionaba que las mujeres con aumento inexplicable de las concentraciones de alfa-fetoproteína en los estudios de detección tiene mayor riesgo de presentar placenta previa. Mencionaba aquí la cantidad de mayor de 2 miliosmol, de 2 en la detección de a las 16 semanas tiene mayor riesgo de hemorragia en el embarazo y de parto prematuro. También se observa que, de acuerdo al número de cesáreas, aumenta el riesgo de 0.65, 1.5, 2.3 y 10% en caso de 1, 2, 3 y 4 cesáreas previamente. Se va a dar mayormente en razas negras y asiáticas, pero pues ya vimos que esto no es del todo una regla, así que se puede dar también en otro tipo de pacientes y se da mucho en otro tipo de pacientes, especialmente aquí en México. Va a haber 3 grupos de pacientes, unos que se presentan con una hemorragia anteparto, otro tipo de pacientes cuando generalmente se da por una presentación diferente a la cefálica. Está encima de la colcha. Y de manera asintomática, es decir, la paciente no va a mostrar síntomas de placenta previa, exceptuando el manejo con ultrasonido y ecografía. Recordamos que en el embarazo se tiene que estar evaluando con ultrasonido y pues ahí se va a visualizar la inserción placentaria y pues se puede llevar un control si se presenta una anormalidad. En cuanto al acretismo placentario, se va a dividir en placenta acreta cuando invade el miometrio, las vellosidades, empieza a invadir el miometrio. En placenta increta cuando toma por completo el miometrio, es decir, lo atraviesa. Y la percreta cuando atraviesa el miometrio, llega a la serosa e incluso puede llegar hasta anexos, órganos anexos como son la vejiga, el colon e incluso los ligamentos como el ligamento ancho. Prevención secundaria, también como ya he mencionado, se puede dar por legrados, por pólipos, por extracción de miomas, resección del tabique uterino, histerotomías o miomectomías. Mencionaba que la presencia de miomas va a aumentar de 2 a 7 veces el riesgo entre una que no la haya tenido contra una paciente que haya tenido este antecedente. Mencionaba que el riesgo de placenta previa en una paciente sin antecedentes del 0.26%, mientras que en un caso de una cesárea, el 0.65%, y así más adelante se va incrementando el riesgo. Entonces es importante el número de cesáreas, preguntar en la historia clínica cuántas, cesáreas, partos, gestos y demás. Y pues el antecedente mismo de placenta previa, el riesgo se multiplica de 5 hasta 5 o 6 veces más. Aquí hay otros riesgos, rápidamente los comento, que el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta se incrementa con el mismo antecedente de placenta previa. Placenta previa se presenta en 2.8 de cada 100,000 embarazos únicos y hasta 3.9 embarazos gemelares. Entonces, pues es importante el número de fetos que están presentes. Esto es algo muy importante. El riesgo de la placenta acreta es de 880 por cada 100,000 casos de placenta previa, en contraste con 5 de cada 100,000 por placentas normalmente insertadas. La placenta previa se asocia con acretismo en el 5% y hasta en 40% cuando existen 3 cesáreas previas. Otros factores, pues ya había comentado, mayor a 35 años y un periodo intergenésico corto. Mencionaba que embarazos que no haya, que haya un tiempo de 12 meses o menor entre cada embarazo, pues sí es un factor de riesgo. Y el antecedente de inserción baja de placenta también va a ser un factor de riesgo. La placenta previa pues se va a definir como una placenta que recubre el orificio endocervical
Anteriormente se manejaba diferentes definiciones dependiendo del tipo de oclusión del orificio cervical. Había placenta normal, había placenta marginal, que se encontraba entre 2 centímetros y 5 centímetros del orificio, placenta oclusión total y oclusión parcial, y pues la placenta de inserción baja de 5 centímetros o más del orificio cervical. Ahora lo están clasificando como placenta previa o placenta de inserción baja, que se va a ubicar de 2 a 7 centímetros del orificio cervical interno. La relación precisa entre el borde inferior de la placenta y el orificio cervical se debe reportar cuando hay una presencia de placenta de inserción baja, es decir, hay que decir a cuánto está del orificio cervical, a cuántos centímetros, o incluso si esta rebasa el orificio cervical y en qué medida, para tomar las medidas preventivas a final del embarazo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, seguimos. En la clínica se va a caracterizar por presencia de sangrado silente al final del segundo trimestre o inicio del tercer trimestre. Es decir, va a haber sangrado, pero pues va a haber ausencia del dolor. Algunas pacientes sí pueden tener dolor en compañía de contracciones uterinas. Esto se va a dar entre las 28 y las 34 semanas de gestación. También va a haber sangrado poscoital, va a haber, puede o no haber presencia de hematuria microscópica. Esto es cuando está acompañada de un acretismo placentario y ya hay invasión a la vejiga. Entonces, pues sí, esto nos puede dar una idea del panorama del riesgo que tiene la paciente. Se caracteriza también por un buen estado materno, es decir, solamente se va a presentar lo que es el sangrado e incluso sin dolor, o incluso algunas eh, pacientes que pueden tener una mínima cantidad de sangrado o incluso no lo pueden tener durante todo el embarazo, y al final en el trabajo de parto pues se presenta este sangrado excesivo. También se va a caracterizar por una presencia anómala del feto, dependiendo de la presentación. Mencionaba que en placenta previa generalmente hay una mayor incidencia de que el feto al final del embarazo está en una posición transversa, por lo cual pues va a facilitar que se dé el parto por cesárea, que es lo más común, exceptuando algunos parámetros que veremos más adelante. Se puede dar la especuloscopía para descartar la hemorragia del cervix, pero el tacto vaginal sí está totalmente contraindicado porque puede ocasionar una hemorragia. Esto se ha debatido, sin embargo, pues sí hay una mayor incidencia de hemorragias por el tacto vaginal. Ahí está. Bueno, está contraindicado lo que es el tacto vaginal. Y ante la sospecha clínica de placenta previa, hay que iniciar el abordaje diagnóstico con la especuloscopía y posteriormente con ecografía transvaginal. Más adelante voy a comentar que la ecografía transvaginal es como el gold estándar para poder diagnosticar una placenta previa, y es totalmente seguro, a contrario de lo que se pudiera pensar. No hay datos que pueda ocasionar una hemorragia o una hemorragia importante al momento de realizarla. Entonces, pues sí es un método seguro. Se deberá evitar a toda exploración vaginal manual debido a alta posibilidad de un sangrado. En cuanto a las pruebas diagnósticas, se debe realizar un ultrasonido, ya sea abdominal generalmente, entre las 18 y las 22 semanas de gestación, es el momento oportuno. Ya vimos anteriormente que generalmente se realizan
ultrasonidos en las visitas que lleva la embarazada entre la octava semana y la 12 semana de gestación, entre la 18 y la 20 y la 33 y la 34. Entonces, en uno de estos ultrasonidos se puede ver alguna anomalía en la inserción de la placenta y pues se va a tener que empezar el abordaje de que se establece para ver si es una placenta previa y más que nada si va a permanecer hasta el final del embarazo. Algunas veces, si se detecta de manera oportuna entre las 18 y las 22 semanas, puede que haya una presentación anómala de la placenta, pero al final del embarazo ya no prevalece. Esto por varias teorías. Una de ellas es que la placenta va a seguir el segmento uterino con mayor vascularización y mayor cantidad de fibras. En este caso es el segmento superior, por lo cual va a seguir la placenta ese segmento y el inferior lo va a abandonar en caso que haya una placenta previa entre estas semanas. Entonces la placenta como que migra, así se denomina, pero no es una migración, sino es una selección de un lugar de mayor irrigación a menor irrigación. Entonces pues se va separando el segmento inferior y termina en una placentación normal. Entonces pues al final del embarazo se va a erradicar este problema. No siempre es, pero generalmente en etapas tempranas se da este caso. Y en las pruebas diagnósticas, pues se va, ya como ya dije, se da primero lo que es el ultrasonido abdominal o vaginal y posteriormente en caso de una presentación anómala de la placenta, pues se corrobora con una ecografía transvaginal. Aquí se ve en la foto, en la figura A, con las flechas, en las puntas de flecha, pues se ve lo que es la imagen transabdominal de la placenta que cubre el cuello uterino. Y en la figura B, pues la imagen de la placenta con las flechas que va a cubrir por completo el cuello uterino adyacente al orificio, el cuello uterino adyacente a la placenta. Entonces, pues aquí empezamos un abordaje y pues la vigilancia. Aquí unos datos de la tasa de falsos positivos y negativos con la ecografía transabdominal tiene un rango del 2 al 25% y en el 26% de los casos del diagnóstico es rectificado tras una eco transvaginal. Entonces, pues no hay que diagnosticar solamente con el ultrasonido, sino también con la ecografía para tener un mejor diagnóstico. Mencionaba, como ya había comentado, hay unas diferencias por la cual es preferible la ecografía transvaginal. Una de ellas es porque la ecografía, para el ultrasonido se necesita que esté llena la vejiga y esto pues va a dificultar la visualización de nuestro ultrasonido. Otra va a ser que el transductor vaginal va a alcanzar sitios más cercanos al sitio de interés y pues tiene una mayor frecuencia y mayor resolución. En la ecografía abdominal, en el ultrasonido abdominal, pues no se va a poder valorar muy claramente la relación entre el borde inferior de la placenta y el orificio cervical y pues va a ser variable. También el abdominal, pues a veces por la presentación fetal de la presentación cefálica del feto, pues va a ocultar la parte inferior del borde placentario y va a ser difícil visualizar la relación con el orificio cervical. Y pues también en cuanto a la proporción de diagnósticos en embarazos, es menor con la ecografía transvaginal que con una ultrasonido abdominal, por lo que mencionaba que generalmente hay una mayor incidencia de que al hacer una ecografía transvaginal, pues no se da este diagnóstico. Se corrobora que efectivamente no es una placenta previa o puede que lo confirme y que se inicie el abordaje. Como datos, la ecografía transvaginal va a tener sensibilidad del 87.5% y especificidad del 98%. Y se recomienda que de la semana 18 a la 24 se empiece con una ecografía abdominal o ultrasonido abdominal
y de la 35 a la 36, pues de manera transvaginal para corroborar el diagnóstico. Ok, me espero un momento entonces.